Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal vamos? Pues andamos, vamos tirando. Vamos Bien, pues más o menos un poco de lo mismo siempre. de lo ¿Eh? mismo. Vamos a empezar con un asunto que, aunque lo hemos hablado creo que alguna vez, más no sé si Supongo contigo o yo, con otros compañeros, pero en fin, hemos supongo hablado yo. de ellos. Nos vamos a uno de tus blogs, el mito de Teut, que ya me lo has explicado, pero no lo recuerdo. Normal, a mi edad hay cosas que se olvidan. Sí. Y ¿por qué le pusiste este nombre, el mito de Teut? Bueno, yo soy de filosofía y es un mito que relata Platón en una de sus obras. Y entonces Platón, para una persona que a la filosofía, entiéndeme, es una autoridad y una fuente de inspiración potente. Es la madre del Cordero. Él, Sócrates y Aristóteles son las tres madres del Cordero. Vale. De la filosofía occidental, claro. Cuando sea mayor estudiaré filosofía. Mm, Bueno, Una introducción al uso de las TIC en la enseñanza de la filosofía es el subtítulo del blog. Las TIC más explicado que eran las técnicas de información no, tecnologías de de la la información información y la comunicación. y la comunicación. Es decir, la invasión del sistema educativo Sí, por tecnologías. A que vale, todo el mundo sabe que el mismo sistema educativo en sí mismo es una tecnología. vale. Foucault lo llamaba un dispositivo de control y disciplinamiento. Bien, pues allí tienes una publicación que se titula Sobrecarga informativa y es de lo que vamos a hablar. Empieza diciendo que pocas dudas caben de que vivimos una época en la que se puede acceder con facilidad a una cantidad ingente de información. Nunca tanta gente había tenido a tanta información y además había accedido a ella con tanta rapidez. Cierto es que no podemos olvidar que en este tema, como en casi todos, no todo el mundo tiene ahora las mismas posibilidades de acceso. Existe una potente brecha digital que amplía las diferencias entre diferentes grupos sociales. Y a partir de ahí viene el que Sí, me no, cuentes eso, todo lo demás. eso ahí hay, es decir, de alguna manera es un hecho, ¿no? Es un hecho y tú lo sabes, ¿no? Y además ha ido creciendo con el paso del tiempo de una manera, yo no sé si ya exponencial o como es igual, muy, muy, muy acentuada, ¿no? Y entonces, en estos momentos, podemos saber de cualquier cosa. Mm. Como ya te habré dicho en alguna ocasión y me decía un sobrino mío, no, no digas que no sabes algo si no lo has buscado en Internet. Y claro, tenía razón, porque tú le preguntas, que además ya le puedes preguntar con lenguaje natural, porque ya tienen los algoritmos que lo traducen, lo interpretan y buscan, son cada vez más sofisticados, y efectivamente te responde de inmediato cualquier duda que tengas sobre cualquier aspecto, ¿no? Mm. Te responde. O sea, que información hay enorme. De tiempos antiguos lo de la información ya se sabía que era importante. Siempre me impresionó, es el caso de cuando empieza el mundo moderno en el siglo XVI en Europa, pues yo recuerdo una de las grandes hazañas administrativas, burocráticas, políticas de Felipe II fue hacer una encuesta para conocer cuál era el estado de todos los pueblos de su imperio. Porque quería información, quería datos, quería saber. Porque sabía al final que el saber es poder, que es lo que decían los iniciales del Bacon y compañía, ¿no? Mm. El que sabe puede. Pero en cualquier caso sí que ahora eso ha crecido. Y ha crecido sobre todo, y además en gran parte se ha democratizado. O sea, digo en gran parte porque sí que es cierto que mmm, todo está a disposición de todos. Eso tienes que decirlo con cuidado, porque ahí, lo que decía al principio, al final cierta élite más o menos numerosa, entre la que posiblemente estemos tú y yo y muchas personas de las que ahora nos escuchan, o nos ven, pues estamos por encima del común de los mortales. En el Bueno, sentido de que nos movemos con mayor soltura, nos manejamos en Internet sin demasiados temores y entonces podemos. Es decir, pero sí que ha sido prodigioso.
Me permito recordar que no hace tanto en este país, bueno, cuando yo estuve a punto de estar en servicio militar, en milicias era porque era universitario, Mm. que estoy hablando de años 70, 71, mi puesto era alfabetización, porque los universitarios iban allí, muchos, y alfabetizaban, Sí. porque gran parte de los soldados que llegaban allí no sabían leer, ¿eh? De los reclutas, quiero decir, ¿no? Entonces, y luego además estaría el problema del alfabetismo funcional. Eso se suele hablar menos, pero pongo un dato ahí es de la Unión Europea, ¿no? Es decir, están preocupados porque cerca de 70 millones de personas, cerca de 70 millones de personas de la Unión Europea, que somos creo que 500 millones, no estoy seguro de cuántos somos, pero que es una cantidad, ¿eh? Más del 10%, no sé si me explico, es una cantidad. Tienen lo que se llama analfabetismo funcional. Pueden leer, pero no se enteran. Que no comprenden, comprensión No lectora, entienden que se bien, dice. no entienden, no tienen comprensión de todo, no tienen capacidad de procesar lo que leen. Porque son de los que leen un poco me explico, Mm. todavía tienen esa lectura, porque no la han practicado. Y bueno, podría añadir a eso que ha cambiado, hasta hace no muy poco, la mayor parte de los hogares de este país, pues a lo mejor tenían una docena de libros, con suerte, ¿eh? Y la gente leía poco. Entonces, hay que relativizar. A ver, te he perdido un poco. Félix, ¿estás ahí? Félix, hemos perdido la conexión con Félix. Vamos a ver cómo la recuperamos. Félix, nos habíamos Ya, perdido. No sé lo que ha sí, pasado. Habíamos quedado en no, que hay que relativizar. ¿Has dicho a continuación? el dominio digital, la alfabetización digital. Si quieres, continúo por ahí. Sí, 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 continúa por ahí. Estaba diciendo que hay que relativizar la alfabetización digital, como ha quedado claro últimamente, un ejemplo muy concretito, por esta especie de rebelión de las personas mayores, Mm, porque los bancos les exigen que lo hagan todo digitalmente. mm, Pero vamos, ya lo exigen los ayuntamientos, lo exige todo el mundo, ¿no? Que todo sea digital. Y para mucha gente eso es un problema serio, ¿no? Como te acuerdas, el gran fracaso el ingreso mínimo vital, que resultaba que los requisitos que tenías que cumplir, los formularios que había que llenar, eran fundamentalmente a través de Internet. Y entonces, claro, es decir, le estás pidiendo a gente que está pidiendo un salario para sobrevivir, mm, ¿eh? Que tenga un ordenador con una conexión decente y mm. además que haya practicado lo suficiente como para moverse con facilidad. Que soy yo que para pagar la piscina a la que voy a nadar de vez en cuando, que tiene que ser por digital, a veces me lío, me aturullo y tengo problemas, quiero decirte, porque sobre todo si es con móvil, yo me manejo mal con el móvil, ¿no? Entonces quiero decirte que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero dicho esto, lo que sí es un hecho es que la cantidad de información es enorme en este momento, es enorme, es desmesurada, ¿eh? Y tan desmesurada que que se le está llamando en estos momentos, pues eso, lo que pongo ahí, ¿no? Se le está llamando sobrecarga educativa, formativa, que es la palabra que aparece en la Wikipedia. Sí, También se le llama infobesidad, se le llama infotoxicidad. ¿Eh? sí, intoxicación. Sí. Claro, infosicación, eso, infosicación. ¿Eh? Que son, bueno, la primera, la más general, la sobrecarga informativa, tiene un sentido negativo, pero no demasiado, ¿no? También se te sobrecargan los músculos por hacer mucho ejercicio, ¿no? Por la espalda, por la postura, ¿no? Pero claro, las otras dos ya te están hablando de problemas de salud, ¿no? Que es una de las primeras cuestiones que surgen aquí, ¿no? Es decir, que es, en cierto sentido, muy claro, la dependencia de Internet, ¿no? Es magnífico ir en metro y observar que un porcentaje enorme de la gente que va en el metro Ujú. está conectado, está con su teléfono móvil, ¿no?
estarán haciendo de todo, leyendo el periódico, ¿no? Viendo un vídeo, yo qué sé lo que están haciendo. Tampoco es que lo critique, yo lo hago también de vez en cuando, pues para leer algún libro o para lo que sea, ¿no? Pero al final perdemos ocasiones de conexión, ¿no? O el tiempo que pasa la gente conectada, sobre todo en algunas edades, pero no solamente en la adolescencia, que pasa la gente conectada a la red, ¿no? Y dejan de hacer otras cosas, ¿eh? Y se centran. Entonces, eso empieza a tener una cierta toxicidad, ¿no? La primera toxicidad es que dedicas demasiado tiempo a algo que te exige estar sentado, que te exige muy pendiente de una pantalla, que eso tiene un desgaste visual y que como todo al final realizado con exceso te desequilibra y posiblemente te hace pensar, o te hace confundir lo que tú ves en esas redes sociales con la realidad, cuando bueno, la realidad no exactamente encaja ahí, ¿no? Entonces, sería una de las posibles, como te digo, enfermedades. Pero, por ejemplo, parece que ya está habiendo síntomas de que la gente pierde capacidad de concentración. Porque la gente está trabajando, incluso cuando está haciendo cosas en su ordenador, pues de pronto le surgen llamadas y va saltando de una cosa a otra. O la gente termina agobiada. A mí a veces me ha pasado, incluso escribiendo ese artículo, ¿no? Sí. Iba a tardar, yo calculaba aquí 1 hora, pero te pica la curiosidad y entonces vas ampliando la información. Una entrada que tenía que haber tenido 400 palabras, pues al final tiene 800, no me acuerdo cuánto es, y al final iba a tener 3 o 400 y al final tiene 8. 8 que he mirado además, no sé si me explico, que no solamente las he buscado y las he puesto, sino que las he verificado que hay que ponerlas, ¿no? Y además cuando ya vas a meterlo dices, aquí hay algo que sospecho que no está del todo bien, y vuelves a buscar. Y entonces al final me pasé 3 horas para escribirlo. O sea, dedicas un tiempo y dices, un momento, esto no es sensato. E incluso tienes, hay situaciones, como digo, en que se genera ese tipo y podríamos meternos en otras cuestiones que en el mundo de la adolescencia es muy complicado, cómo se genera a través de las redes sociales lo que en las escuelas se llama ciberacoso, que termina multiplicando la capacidad de hacer daño. Y hacer daño de una manera irreversible. Bueno, no irreversible, no hay nada en esta vida, pero hacer daño, ¿no? Es decir, cuando tú eras pequeñito en el colegio, cuando yo era pequeñito de edad, quiero decir, pues todos hemos sufrido, si tenías además algún rasgo físico o lo que fuera, un poco llamativo, pues ya sabías lo que había que aguantar, ¿no? Que de vez en cuando, pues, eras el hazmerreír del personal. Tenías que tener resiliencia, tenías que gestionar eso, pero claro, esto se multiplica, ¿no? Entonces, eso sería una parte del problema serio. Problema serio que, bueno, aconseja, bueno, porque al final yo lo que metí en el artículo es recordar a la gente algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque lo bueno de algo, claro, si tomas mucho, es complicado. Se convierte además, como toda adicción, un vaso de vino, dicen que es malo aunque solo tomes uno al día, pero es un mal controlable. Como se te ocurra empezar a beber como un poseso, pues tú mismo. La vida, pasito a pasito, la estás destruyendo. Y aquí podría pasarte un poco eso. Pero, claro, el problema no sería solamente esta peculiar situación de trastornos, que sí que provoca trastornos, ¿no? Ya se están detectando algunos trastornos. Sino que además, al elevar el nivel de la información, bueno, hay otros daños colaterales más sofisticados. Por ejemplo, el daño sofisticado que ya te mencionaba antes. Esa minoría que se va quedando cada vez más descolgada, porque no tiene capacidad de lectura en Internet, no maneja el mundo digital, no está ahí. Y entonces va quedándose parcialmente descolgado, porque se da cuenta que la gente se mueve por ahí, pero no tiene esa facilidad. Aunque luego la gente aprende, porque tú sabes que al final cada uno es lo que necesita. Ese concepto para mí muy confuso de nativos digitales, bueno, los niños pequeños son divinos en lo que les interesa. Como nosotros, cada uno un adulto, termina manejando bien en Internet lo que le interesa y necesita.
Pero en el caso, digo, incrementa la brecha entre unas élites cada vez más preparadas, cada vez más sofisticadas, con más instrumentos y frente a otras que están cada vez más atrás. Al También hablas. final, Sí, 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 sigue, sigue, dime, sigue. dime, no, dime, dime. No, yo te quería llevar a que el exceso de información también produce exceso de ruido, confusión, Claro, un esa sería la galimatías otra parte. enorme. Es decir, cuando tienes mucha información, mezclado ahí ruido, confusión, galimatías, es decir, Sí. tienes que descartar. Claro, eso es un problema. Lo hemos tenido además, yo creo que uno de los contextos que lo ha mostrado muy bien es la pandemia. Mm, Porque la cantidad de información que hemos manejado todos es de tal calibre que al sí, final dices, ¿y yo qué hago? sí, ¿A quién hago caso? Puedes descartar de entrada a tu primo, al cuñado, ¿eh? al Eso cuñado. es famoso. Pero cuando sales del cuñado, claro, de pronto descubres, pero no te das cuenta que los científicos tienen un escepticismo moderado, que nunca opinan con contundencia, si te fijas. Sí, Y entonces, claro, eso los científicos lo tienen muy integrado, porque distinguen claramente lo que hay de seguro y lo que... pero los demás quizá no lo distinguimos tan bien. Y claro, cuando alguien dice, bueno, claro, pero sí, con lo que sabemos, pero claro, falta, no sé, y al final te genera una cierta angustia, ¿no? Dices, Dios mío, ¿y al final qué hago? ¿Eh? mm, Y bueno, pues al final la gente hace lo que puede, buenamente. Esa es una parte de la cuestión. Pero es que además, no solamente estaría esa parte, que es el ruido, ya te digo, el puro ruido. Cuando hay un parloteo constante de mucha gente hablando, al final alguien dice, callaos todos y que hable de uno en uno, ¿no? Vamos a parar la conversación. Vamos a hacer una conversación que podamos digerir con tranquilidad. Pero claro, eso es la Unión Europea trabajando sobre este tema, claro, es que eso se complica además porque entras en todo este tema, que ahí no apenas solo apunto, porque no da tiempo a todo, evidentemente, que es el tema de la verdad, la falsedad, toda la desinformación. sí. La Unión Europea, un grupo de expertos muy potente, en 2018 intentaba poner orden en estas cuestiones, ¿no? Decir, oye, que esto está empezando a ser grave, porque Sí. además hace Ah, falta contar con buena información. hablaba de desorden informativo, ¿no? Claro, el término genérico, desorden informativo. Yo estaba infobesidad, es el ruido y tal. Pero Sí, ella aplica el desorden. El informe por ahí ese está todo en inglés. No lo han traducido, aunque debían haberlo traducido a 3 o 4 idiomas, sino a todos, pero es igual. Entonces, sobre todo porque ya no quedan, solo queda Irlanda con inglés como lengua nativa. En cualquier caso. ¿Y qué te dice? Bueno, primero hay un bloque, en lo que ellos, los 3 términos que emplean, que es en inglés la misinformación. ¿eh? Se comparte mucha información falsa. Que si no se sabe el que la comparte, no sabe si es verídica o no. ni siquiera el que la comparte. Ni siquiera, ¿no? Esta manera, un ejemplo, una tontería, ¿eh? Veo de una persona a la que aprecio en concreto, es una persona seria. Copia, repite, ¿no? Reenvía un comentario poniendo a parir a Nadal, entre otras cosas, porque era. Bueno, una de las cosas que decía es porque le molestaba pagar impuestos en España. Es decir, muy español, pero dice que no quiere pagar impuestos en España. Así, sin nada, sin comillas ni nada, ¿no? Y entonces digo, no me pega. Porque yo no tengo a Nadal en la categoría, digo, de Arantxa Sánchez Vicario, por un ejemplo que fue famoso, ¿no? Porque fue condenado además, me parece. No la veo o del Messi o de otros. La veo más en la línea de Javi Alonso, que dijo, yo no he robado y yo voy a juicio. ¿Te acuerdas? Yo no negocio. Eso fue un caso famoso. Es decir, no, yo no negocio. Yo soy inocente. Si yo negocio con ustedes una multa, estoy reconociendo que yo he defraudado. Y me niego a reconocerlo. Y lo ganó al final, ¿verdad? Entonces me voy a buscar la noticia y claro, es falso que dijera eso.
Nadal. el tenista, el Nadal. No dijo eso. La frase completa dijo lo que dirías tú, yo y cualquier hijo de... Bueno, una parte, ¿no? Él sabes que es muy españolista, es del Real Madrid, tiene una serie de Sí. tópicos de una persona más bien de derechas y del... Bueno, hay gente de Madrid que no es de derecha, pero es igual. Entonces, y decía, pero claro, cuando llega junio y hay que pagar impuestos, pues me molesta como a todos, pero hay que pagarlos. Mm. Esa es la frase completa. Y dices tú, ¿y por qué le haces creer que es un defraudador o una persona que está en contra o evade impuestos con la frase? ¿Me explico? Y Sí. eso lo he dicho, digo, pero ¿por qué no buscas la frase? ¿Por qué no lo cotejas? Es una de las normas de la falsa información. Cuando escuchas algo, lees algo que no te citan, no te ponen comillas, no hay nadie que lo respalde, y dices, un momento, ¿será cierto o no? Y eso yo creo que conviene hacerlo de vez en cuando. Mm. Con esto y con cualquier otra cosa. Es decir, oiga, ¿quién ha dicho eso? Lo hablábamos antes de empezar con la famosa de Garzón. Oiga, ¿quién no dijo lo que ustedes dicen que dijo? Los de las granjas, la carne. Claro, Sí. podemos discutir lo que quiera, pero no le haga decir usted lo que no dijo. Mm. ¿Eh? Entonces, porque la hemos liado al principio. La otra parte sería, entonces, esto yo creo que todos debiéramos hacer un esfuerzo serio, ¿no? Mm. Vamos a ver exactamente, en cuanto damos una afirmación que no está avalada por nada, pero también te he mandado una factura para demostrar lo que robaba el Estado con impuestos de una nómina. Y claro, las cuotas esas que pagan los empresarios lo ponía como impuestos que pagaba el trabajador. Digo, pero no os liéis, que eso no es así. Eso son cuotas y desde luego si no las paga el empresario y si no las pagara el empresario, esa parte no se lo pagaría al trabajador, no seáis tontos. No sé si me explico. A ver, es que no estoy entendiendo. A ver. A ver. No, es decir que, bueno, la cuestión lo mismo. Confundía, nada para desprestigiar una factura que no tenía más que leer la factura, la nómina que estaba leyendo para decir, oye, lo que estás diciendo es falso. Que por lo menos lo que estás compartiendo. Sí. Pero ya no, el comentario valía y había ya quien apoyaba y otro comentarista que lo apoyaba. Y digo, oye, pero si lo que dice eso no es eso. ¿Eh? Era el juego este, te digo, lo que sabemos distinguir cualquiera, que entre el salario bruto y el salario neto. Entonces, tú tienes el neto, que es cuando te han quitado todos los impuestos. Pensar que si el empresario no tuviera que hacerse cargo de pagar esos impuestos, cotizaciones y tal, te lo iba a pagar a ti, no sabes en qué mundo vives. ¿Me explico? Sí, 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 sí. No te lo pagaría a ti ni por casualidad. ¿Eh? No sé, ya veríamos. En cualquier caso, sería esa ya es la desinformación que es falsa y que, en el caso de Garzón, y que vas a hacer daño a quien sea, a quien corresponda. Y además daño en sentido, eso de fastidiar, de enredar, de desprestigiar, de arruinar la imagen de alguien. Pero bueno, no me diga usted estas cosas, ¿no? Es decir, claro, eso ya es tan obvio que eso debe ser perseguido por activa y por pasiva y luchar contra ello, la cosa que los de Facebook y Google y esta gente pues, son poco fiables. Vale. No me fío yo de que esto esté haciendo esfuerzos desmesurados para garantizar la veracidad de las cuestiones estas, ¿no? Hay Y más luego cosas. estaría Mm. esa, misinformación, la desinformación Sí. y una posible traducción en la mala praxis. En que das una información que es veraz, pero lo haces para hacer daño. Por ejemplo, casos tradicionales, contar cosas de la vida privada de alguien. No sé, Sí. Contar cosas privadas en el ámbito público. claro, es decir, claro que la frontera entre lo privado y lo público, pero un caso últimamente, ¿qué me importa a mí si el Urdangarín va con otra señora o no va con otra señora? ¿Qué me importa? ¿Usted cree que eso es una noticia que tenga que compartir con nadie? Déjenles con sus follones de fidelidades e infidelidades, ¿no? Esa es la de la vida privada. Y dices, pero ¿por qué cuenta usted mi vida privada, no? ¿Por qué saca una foto y tal? No viene al caso, ¿no? Los famosos paparazzi, ¿no? Pero claro, solo habría ahí, ya entramos en un tema más cabroso, ¿no? Cuando se da, y además eso se hace con intención de hacer daño o de sacar pasta.
porque es una manera indirecta. Voy a lucrar sacando las fotos de la Juanita cuando al bañarse se le bajó el bañador. ¿Me explico? Sí. Esas estupideces que salen ahí, ¿no? Y bueno, ya está. Entonces, estaría sin embargo la otra parte, y que esa es tremenda. Y ahí me parece que es importante. Pues sí que es cierto que es muy importante, y son los periodistas y más gente los que sacan cosas que son verdad, y sí para hacer daño, pero para hacer daño, por ejemplo, a los servicios secretos de Estados Unidos. Mira el caso de Snowden, ¿no? Sí. Pues claro, claro que y si lo pillo lo publico todo, ¿eh? Que es lo que hizo. Porque lo que estáis haciendo hay que sacarlo. A la gente hay que decirle la verdad, ¿eh? Entonces, esto es lo que nos movemos un poco todos, ¿no? Es decir, las estrategias que tenemos que seguir para seguir navegando por Internet, seguir buscando información, pero aparte de la que ya te he dicho de entrada al principio, ¿no? Que me parece muy importante. Oiga, procure que al día usted no esté, o sea, consultando las redes, ¿eh? Pero claro, yo que trabajo mucho el ordenador, pues yo creo que más de la mitad del tiempo que estoy es porque estoy escribiendo o leyendo directamente, pero leyendo libros, por ejemplo. Leyendo en el sentido tradicional de la palabra, que no es con un libro que tengo en las manos, sino con un libro que tengo ahí, ¿no? Metido. Y me gusta porque subrayo, tomo notas, es decir, es lectura. Pero lo que es las redes sociales, yo por ejemplo, cuando empiezo mi jornada matutina, veo todos los correos que me han entrado y me doy 25 minutos y media para tirarlos casi todos. No estoy más. No sé cómo lo haces tú. Porque si Yo no, directamente, por lo menos en los que entran, eliminar. Sí, pero sin yo abrir. elimino, yo en 5 minutos elimino, imagínate si me han entrado, tampoco me entran tantos, pero me han entrado 70 o 100. ¿Eh? Porque te das de alta en servicios de información que te llevan cosas medianamente interesantes, ¿no? Yo tengo varios, ¿no? Pues tal página, esta de Roar que te decía, pues si es una avisa lo que han publicado, ¿eh? Sí. Y lo sigo, como otras muchas, ¿no? Entonces te viene bien. Entonces, por ejemplo, muy clarito, mire, yo voy a dedicar a esto, pues a limpiar la basura 5 o 10 minutos y borro en masa, ¿no? Lo que yo ya veo que no va por ahí. Después de información, selecciono 1 o 2 para leer. Nada más, como mucho. Y corto, se ha acabado. Y luego ya de correos, pues claro, eso ya intento contestar los que tengo que contestar nada más, ¿no? Pero si no acotas, te puedes pasar 3 horas ahí. El día tiene más cosas que hacer, ¿no? Entonces, esa disciplina de decir, no, yo no estoy. No estoy todo el rato, o sea, dedico un tiempo limitado. Pero aparte de eso, como digo, hay otras estrategias, ¿no? Sí. Ya no emplear demasiado tiempo, ser muy selectivo, es decir, los famosos spam, pues cuando veas una app que no quieres recibir, la marcas como spam para que las personas no te lleguen, ¿no? La otra parte, que hay unas normas que las que sumo ahí de una página por ahí, claro, una normal, en la que estábamos comentando antes. Las simplificaciones, las frases hechas, lo que es muy emocional, muy maniqueo, procuran ni leerlo, por si acaso. El mundo no está hecho de buenos y malos, las cosas, las exageraciones, las cosas no son simples casi nunca, ¿eh? La segunda que comparto ahí, ¿no? Yo se la practico mucho, aquí la he dicho miles de veces. Ten más de una fuente, y además procura que más de una fuente sea diferente. Y si tú te informas, yo por ejemplo, los que estoy suscrito, bueno, mi hija me lo comparte, el diario.es, pongamos por caso. Bueno, pues el diario.es, procuro de vez en cuando, pues es todo caro, ¿no? O no sé, El Mundo, ver por lo menos la portada del Mundo. Porque te das cuenta de pronto que el mundo no vive en la España que vive el diario.es. Que Sí, es solo sea cierto. para... ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Por lo menos las portadas y los titulares, y si Claro, no. Sí. léetelo. ¿Qué consideran ellos importante y cómo lo definen, además? Porque además te permite tener distancia y te permite una cosa muy importante, que es evitas que al final se produzca radicalmente lo llamado el efecto burbuja. Es decir, los algoritmos que cada vez son más sofisticados, Sí. que son los que orientan se fijan en lo que lees y luego te seleccionan lo que encuentras. Sí, es decir, siempre te llega el mismo tipo de información. Información. Saben Y de al lo que. final,
Claro, se produce lo que Elie Palliser llamaba el efecto burbuja. Es decir, me parece que era el nombre, ¿por qué todo el mundo piensa como yo? Claro, ¿te crees que así es el mundo? No, 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 el mundo no es así. Fíjate, tú lo has dicho, tú lo haces también, parece ser. Cógete, bueno, de extrema derecha, bueno, es que eso ya me cuesta más, ¿no? Escuchar 5 minutos a Jiménez Los Santos me puede provocar ciertos problemas, ¿no? Pero bueno, hacer un esfuerzo en el día, escucharlo un rato, ¿no? O la COPE, escucho el noticiario de la COPE y te dices, ostras, si es que incluso las noticias que cuentan no son las mismas que las que cuentan los otros. Entonces, esos son todos de los consejos elementales, ¿no? Y luego, obviamente, busca que sean medios conocidos, respetables y solventes, ¿no? Es decir, y evita caer en lo que caen, sobre todo los extremistas, de un lado y de otro, gente que está muy en una burbuja, las teorías conspiratorias. Teorías conspiratorias, claro que hay grupos de presión, claro que hay gente que defiende tesis y lo defienden con cierta coordinación, pero si estamos pensando constantemente que hay por ahí una conspiración, me parece que es complicado, ¿eh? Y al final terminas mal, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo, yo no soy muy pesimista, ¿eh? Porque yo sí que creo que la gente poco a poco iremos todos mejorando por la cuenta que nos trae en hacer un uso más sostenible de Internet, ¿no? Y de la exploración. Y procuraremos ampliar nuestra visión. O sea, aprenderemos, eso es parte de lo que yo intento explicar a los alumnos estos que van a dar clase en el instituto, en secundaria, o en colegios igual, de que lo importante no es la tecnología que van a manejar con sus alumnos, sino para qué y cómo. Y que al final lo importante es que eso contribuya a gente con una capacidad de reflexión personal, independiente, crítica, solidaria, no sé, bueno, lo básico, ¿no? El ABC básico. Y entonces yo sí que creo que la gente, bueno, pues poco a poco, espero, que ponga coto a estas cuestiones, aunque hay gente muy pesimista, gente que piensa, leyendo un artículo de Harari, este Pope actual, que en cuanto escribe ya todo el mundo lo lee, porque es bueno también, claro. Entonces, que viene a decirte, olvide usted que somos libres, está todo el pescado vendido, nos tienen manipulados y controlados. O sea, que si no estamos en mate nos quedan 2 minutos. Yo eso creo que no es tan cierto, ¿eh? El intento de tener a toda la población sometida es una constante de la historia de la humanidad y la resistencia de la gente a dejarse comer el coco con milongas, pues también es una constante de la historia de la humanidad. Y entonces yo creo que, no sé, confío todavía en que todo esto no acabe mal, es decir, que de alguna manera nuestra capacidad de pensar críticamente mejore, ¿no? Y junto a esos que decía de leer, pongo un enlace ahí con unas plataformas que te permiten encontrar páginas web de gente, ahí en España hay unas cuantas, 10 o 12, no sé cuántas hay, Sí. de fuentes de información que se dedican a desmentir bulos, noticias falsas, tendenciosas, todos los días. Bueno, ojéate para que veas dónde están los bulos, esas trampas que te están tendiendo y que te permitan cierta independencia personal y cierta capacidad de juicio, ¿no? Entonces, bueno, va de eso. Es decir, creo que todos estamos preocupados, creo que estamos aprendiendo a manejarnos, ¿no? Y que ya hay gente que de alguna manera, los niños, por ejemplo, no son tontos, también son conscientes de que dentro de lo que cabe, ¿no? Que algunas cosas les interesan más, otras menos, ¿no? Y de alguna forma, pues igual que yo recuerdo cuando eran pequeños mis hijos, en mi casa jamás comíamos con la televisión encendida, pues una casa puede decir, oye, mire, los teléfonos móviles a las 9 de la noche, los que tengáis teléfono móvil, los dejamos todos aquí en una bandejita en la entrada y en tu cuarto te acuestas sin móvil. Punto. Es que no se discute más. No sé si lo acabamos. Y no pasa nada, es decir, porque a ti y a mí, siempre a gente en proceso de formación, una parte de su proceso de formación ha sido
limitar cosas. Es decir, oye, no, mira, es que no puedes. Es que no, argumentando, peleando, negociando, no sé si, eso no se trata de, o me das el modo y te parto la cara, ¿no? No, pero sí que, desde luego, hay que poner ciertos límites el proceso educativo, porque además, puedo repetir, cuando hablas con los niños, tampoco creas tú que son tontos. Vamos, no lo han sido nunca. Y tienen claramente claro, no sé quién leía el otro día, decía, no, sí, este que se había aficionado a manejar internet y estaba buscando a ver cómo hacía negocio y tal, pero decía, no, pero esto es internet, te dicen que hace negocio, pero bueno, yo en mis cálculos he visto y con suerte 3 euros a la hora. 13 años. Había sido capaz de buscar información, de contrastar, de analizar y decir, no, mira, esto no, por aquí no van los tiros. Quizá lo que tienes que enseñar a la gente pequeña es eso, usarlo con cierta conciencia y a decirle, oye, pues mira, no todo el día no se puede utilizar, ¿no? Es decir, te dejo ver dibujos animados 1 hora, pero dentro de 1 hora vamos a hacer otras cosas. Y tienes que proponerle otras actividades alternativas, claro. En fin, esperemos que no se complique, pero en este momento sí que el riesgo de la sobrecarga informativa es un riesgo permanente, quizás cierta estética, igual que los que tienen tendencia a la obesidad dejan de comer, pues igual nosotros tendremos que dejar de vez en cuando de buscar información. Muy bien, pues intentaremos compartir este artículo en la web o en el Club de Oyentes, y si no, que te busque la gente directamente en el blog, El mito de Teut, Yo lo que he puesto en mi Facebook en concreto. en tu Facebook está. Sí, lo he puesto, sí. No sé con qué Pero vamos, busque podemos poner en Radio Clara, claro. Porque Félix el mito de García. Teus, el problema es que se escribe T-H-E-U-T-H. Y eso Sí, ya es Teus, eso iba a eso suena decir, raro. cómo se escribe Teut. T-H-E-U-T-H. También, E-U-T-H. Sí. sí. Pero si no, en tu Facebook, en Félix García Morillón, está el artículo Sí, ahí lo he puesto. Sí. sobrecarga informativa. Muy bien, vamos a ponerle un poco de música a esto, porque se nos va Es bueno, acabando el sí, es tiempo. prudente. ¿Eh? Sí, sí, me parece bien. Me parece bien. Vamos a buscar el siguiente tema. Ya ves, ya le he liado. Dice, dice, soy mayor pero no soy idiota, yo no lo tengo muy claro. A ver, Seguro que eres mayor es un hecho, lo cual no es ni bueno ni malo, es un hecho constatable empíricamente. no, pero Y que eres idiota, no. me refiero a la segunda parte, porque le he liado un poquito, pero vamos a ver, ya creo que lo tengo, aparte de la publicidad. Vamos a ver, hay un segundo tema, me has enviado tres, el del medio lo hemos saltado porque he sido incapaz de poder traducirlo. Además, me haces trabajar mucho. Si tú a primera hora de la mañana ya me estás poniendo todos los deberes, es decir, que este programa tiene que salir bien y me haces que me lea muchos contenidos. Artículos Bueno, de no te 30, obligo a eso si tú 30 quieres, nada páginas. más. Me dice, ahí veo un artículo, yo miro, hostia, 30 páginas. Digo, Félix, no, esto no me lo voy a leer entero, ¿eh? Ahora pues un tema bonito, el del liderazgo en el anarquismo, Sí, los es muy líderes, los bonito. jefes, la organización. Tenemos que Vale, hablar de ello algún día, ¿eh? bueno, Ya vamos hemos hablado, creo, en algún momento. pues vamos a ello. Una mirada libertaria al liderazgo. José Manuel Rivas Sotero es el autor de esto. Y hay una introducción que la letra es bastante chiquitina y más en la pantalla de un teléfono móvil. Sí, claro. Dice, el anarquismo como filosofía política se caracteriza por el rechazo al Estado y a la autoridad. Sin embargo, la necesidad de organización del movimiento anarquista ha dado lugar al surgimiento de líderes históricos no institucionalizados. Un ejemplo es Buenaventura Durruti. A su pesar, Durruti fue un líder que representaba para el pueblo la encarnación de sus anhelos revolucionarios.
pero lo suyo no fue nunca un liderazgo vertical basado en la autoridad de un cargo, ni siquiera cuando estuvo al mando de una de las columnas militares durante la Revolución Española. No voy a leer más, pero vas a continuar tú con el razonamiento de esto, que es muy largo para leerlo en la radio, obviamente, pero sí que hay aquí un montón de citas y este es un artículo de esos que se llaman, no un artículo cualquiera, sino con un montón de... No, no, es largo. Yo he hecho una revisión muy en diagonal, ¿no? Sí, Porque es un tema que conozco. De hecho, el primer libro así un poco grueso que yo publiqué, que lo he citado una vez, de las colectivizaciones obreras y campesinas de la Revolución Española, sí. que le dediqué parte del trabajo para la tesis doctoral, pero vamos, porque ese libro que era una cosa, una pieza separada, ¿no? Y entonces me hizo gracia al ver el artículo este porque de alguna manera una de las conclusiones a las que yo llegué estudiando las colectivizaciones, Sí. que como hablábamos el otro día, pues eso, duraron desde los inicios de tomas de tierra en febrero o marzo del 36 hasta el final de la guerra. Todavía hubo zonas colectivizadas, ¿no? Pero el momento álgido, decías el otro día, lo del corto verano de la anarquía, digamos desde agosto, septiembre del 36 hasta marzo, abril, mayo del 37, ¿no? Ese es el momento, digamos, más importante, ¿no? Entonces, claro, yo una de las conclusiones a las que llegaba es que la CNT en aquel momento, los anarcosindicalistas, los anarquistas en general, había expulsado a todos los líderes de su casa común por la puerta y se les habían colado por la ventana. Explica más eso, a ver. Bueno, que al final se cuelan, Mm. se cuelan. Una parte porque podríamos decir, en dinámica de grupos, que existen diferentes roles, que pueden ser rotativos, no rotativos, pueden ser vinculados a rasgos personales. Hay el que tiene capacidad para el chiste que baja la tensión, el que sabe intervenir o guardar silencio, el que sabe... Y hay gente que tiene cierta madera de liderazgo. Se dice sin madera de líder, es decir, gente que tiene lo que sea. Las teorías de liderazgo han sido muchas, el carisma, el representante de Dios en la tierra, legitimado por las votaciones. Es que hay maneras de justificar quién ejerce ese papel de liderazgo de una manera, hay muchas, ¿no? en las historias, en la vida política. Pero la dificultad estriba es que parece que las organizaciones sí necesitan un cierto liderazgo. Y además surgen espontáneamente incluso en los contextos en los que son más informales. Si estás en un grupo de amigos con los que sales o a lo que sea, ¿no? Desde jugar a las cartas hasta ir al cine, hasta pasear por el campo. Y bueno, resulta que hay quienes tienen más capacidad de ser escuchados y quienes tienen menos capacidad de ser escuchados o que es enrevesado, ¿eh? Porque algunas veces, claro, ¿por qué es enrevesado? Porque obviamente la dificultad de no convertir en ese liderazgo funcional en lo que yo llamo un liderazgo, bueno, es un término filosófico que no quiero decir ahora, consustancial o sustancial, ontológico, es decir, que es un líder, tiene algo, como si fuera una naturaleza suya, no solamente una función que desempeña en un contexto, pues es grande porque además suele ir vinculada a una serie de situaciones de privilegio, de capacidad de influencia, etcétera, ¿no? ¿Qué hace falta? Gente que tire de un carro, que tenga más capacidad de aglutinar, pues me parece que es obvio, ¿no? El ejemplo de Durruti es uno de ellos, pero hubo más. Estuvo Fermín Salvochea, muchos, ¿no? Que fueron militantes anarquistas a los que la gente escuchaba, a los que la gente seguía y por los que la gente estaba dispuesto a hacer algo.
¿Por qué? Bueno, pues por lo que fuera. Posiblemente uno de los rasgos es por su capacidad, su honestidad y coherencia. Sería muy importante, ¿no? Y el percibir que no estaba ejerciendo lo que ejercía en búsqueda de ningún capricho personal. Y no lo hacía porque, bueno, porque había que hacerlo, porque le tocaba, porque le parecía bien, ¿no? Entonces digo que eso es un problema serio, ¿no? Y los anarquistas, la teoría tradicional es que lo que hay que lograr es, de alguna manera, es decir, la desconfianza radical, eh, consustancial, de fondo, respecto al Estado, es porque el Estado precisamente tendía a generar unas sociedades jerarquizadas en las cuales esos líderes se convierten en jefes, que ordenan, mandan e imponen, y que empiezan a callar a quienes no piensan como ellos, ¿no? Pues es que esa fue la gran diferencia entre el anarquismo, el socialismo libertario, el socialismo anarquista y el socialismo autoritario, las dos ramas grandes del socialismo en el siglo XIX, es que sobre todo la rama más marxista, la socialista, la que terminó en socialdemocracia, era un poquitín más, no tan radical en eso, pero tenía muy claro lo de las vanguardias conscientes, ¿no? Hasta el extremo de que Pero se le claro, conoce a sus teorías por el nombre propio de la persona que era el líder. Es decir, dentro del anarquismo no existen por ejemplo, los durrutistas o los no existe. Aquí en el jansenistas, anarquismo no. no, pero en el No. marxismo sí. Sí, La existen teoría los marxista, marxistas, los trotskistas, sí, efectivamente tienen más, sí, el líder, sí, sí. el líder, el nombre del líder, Eh, la teoría es el nombre del líder. Hay gente que está vinculada, efectivamente, los cristianos, por ejemplo, tienen el nombre del líder. Son los que siguen a. ¿eh? Eh, no voy a comparar unos con otros, pero efectivamente es una buena observación. Los anarquistas, hombre, luego podría haber, los había colectivistas, los había comunistas, tenía corrientes. Eso Corrientes, sí, pero pero no había. no iban identificadas con el nombre de la persona que estaba al frente. No, eso hubiera Vale, sido, vamos, una herejía, vamos, quiero decirte, una vale. profanación. Perdona por la interrupción, pero No, quería... no, 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 me parece absolutamente pertinente, porque mira, no me había dado cuenta yo, pero nunca la habían visto así, ¿eh? Pero tiene mucha razón, claro, si ellos se ponen el nombre de... ¿eh? O pues, maoístas, ¿no? Maoístas, leninistas, stalinistas, trotskistas, A Stalin marxistas. lo llamaban el papá, me parece que le llamaban, No bueno, cariñosamente. ya, eso ya no lo sé. A Mao le llamaban el gran timonel, Mm, me parece que era, ¿no? Bueno, encima tenía sobrenombres, ¿no? mm. Sí, evidentemente era un culto al líder y sobre todo era una concepción descendente que partía del supuesto de que las bases no tenían capacidad y solo tenían capacidad los líderes, eso, la vanguardia consciente, que por lo tanto debían ejercer el poder, el mando, la capacidad de dirigir, ese tipo de cuestiones. ¿Cuál ha sido la propuesta mágica del anarquismo para afrontar? Porque claro, luego viene la tarea de articular la organización. Y las organizaciones necesitan burocracia y necesitan funcionamiento. Y aquello que decía Bakunin de Tudor, de ser gobernado, ser controlado, vigilado, no sé qué, es un texto larguísimo, Sí, muy sí. sugerente, ¿eh? Pues claro, de alguna manera en las burocracias, en las organizaciones grandes, tienes que desarrollar instrumentos burocráticos de ese tipo. Porque sabes que es peor todavía si no hay burocracia. Nosotros no tenemos líderes, pero fíjate tú, dentro del anarcosindicalismo, el cuidado escrupuloso con el que se toman los congresos. Es la única fuente, el único momento el momento más claro de ejercicio del poder, ¿no? Y de elaboración de doctrina y de señalar las líneas, ¿no? Entonces, ahí se cuida todo al milímetro, las cuotas, los representantes, los votos, en fin, es un proceso profundamente
articulado, burocrático, pero con el sentido de la burocracia que si no hay burocracia va a ser peor todavía. Porque al final no tiene que tener, los papeles tienen que estar escritos, tienen que constar, tienen que, y además con precisión, no, y yo lo que dije es esto, me lo cambie usted, por favor, ¿no? Porque no dije esto. Yo creo que eso es fundamental. Y además, rigurosamente, hace poco metí yo la pata, fíjate, por ignorancia, porque ante un pleno de la Federación Estatal de Enseñanza, no sé por qué narices, a mí una de las ponencias que se presentaban me llegó al margen del cuaderno de pleno, de ponencias, que sabes que es el documento oficial. Entonces, como me llegó antes, la leí y redacté una ponencia que de alguna manera comentaba esa ponencia. Y claro, no me la admitieron. No te la Porque había admitieron. tenido... No te la admitieron. No, lógico. Y luego yo pensé, qué desgraciado, y digo, pero alma de cántaro, ¿cómo no te has dado cuenta que no se puede hacer eso? O sea, había pasado. Digo, tú no puedes comentar, ¿no? Es decir, tú lo que puedes en todo caso, que es lo que hice luego, en la asamblea de mi sindicato, que se discute el cuaderno de ponencias, le recuerdas a la gente, oye, yo tengo estas observaciones críticas respecto a estos puntos. Y si queréis los que vayan las representan, y si no, y si las aprobáis ahora. Claro, si las aprobáis aquí, pues luego las exponéis ahí. Entonces casi funciona, ¿no? Es de una escrupulosidad realmente notable, pero como son escrupulosos las actas de las Cortes y sea el Congreso de Diputados o sea el Senado, ¿no? Todo eso tiene que ser muy escrupuloso. Hay que levantar acta y entonces la cuestión muy importante de la otra propuesta anarquista es primero recuperar un concepto básico. El artículo va en esa línea también, es decir, de abajo arriba. De alguna manera es seguir confiando en que la capacidad de la gente para saber lo que quiere, organizarse y articular respuestas potentes es notable. Entonces, más valdría, lo que hay que hacer es potenciar eso. ¿Qué es la revolución? El pueblo en marcha, más o menos, ¿te acuerdas? ¿No? El pueblo actuando. Eso es la comuna. Al final, fíjate, en eso estuvieron de acuerdo Marx y Bakunin, que la comuna era el modelo de lo que los dos buscaban. Lo que pasa es que Bakunin consideraba que con sus tácticas sí se podría llegar, mientras que con las de Marx, tarde o temprano, se acababa eso a toda velocidad. La historia respecto al marxismo lo dejó relativamente claro. Lo del anarquismo, como no llegamos nunca a ningún sitio, pues entonces es más difícil. Pues llegar a sitios, pero no del calibre del no del comunismo. calibre de lo... Está claro. No, claro, no tenemos. De hecho, yo recuerdo cuando discutiendo con un profesor de historia de instituto hace muchos años, me decía, sí, claro, pero el comunismo triunfó y el anarquismo no. Digo, no, perdona, el comunismo fracasó. Pues que me vas a decir tú que la Unión Soviética tiene algo que ver con el proyecto socialista. Y claro, se me quedó mirando, digo, ¿eso es triunfar? No, eso es fracasar. Es decir, nosotros seguimos intentándolo, pero no estamos dispuestos a llamar una cosa como esa el objetivo que buscamos, ¿no? Entonces, quiero decirte, y luego la otra que es muy importante es la rotación, como tú ya sabes. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, lo hemos hablado más de una vez aquí, que cuando estás en la vida cotidiana en el sindicato, pues te das cuenta que conseguir la rotación es muy difícil. Que conseguir la autogestión es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente, es una especie de complicidades compartidas, ¿no? En primer lugar, porque implicarte militar son horas de trabajo, ¿no? Entonces, horas gratuitas, horas que las sacas de tu tiempo libre. Porque en cuanto empiezas a cobrar por esas horas de trabajo, la cosa se complica. Es el problema de los liberados sindicales, ¿no? Se complica. Pero bueno, no podría venir, no estaría mal. Entonces, en segundo lugar, porque hay gente que acapara de alguna manera cargos, que va repitiendo, pasa de uno a otro, ¿no? Le importa menos. Entonces, entre unos que se dejan y otros que, bueno, pues si te deja ya cojo yo el cargo, ¿no? Si eso encima, que es uno de los males de la situación actual, se traduce en la famosa figura de los liberados,
pues la cosa se hace más complicada todavía, ¿no? Y entonces, esa es la vigilancia constante en la que hay que situarse. Es decir, el anarquismo de alguna manera distingue entre dominación y poder. El poder, hay que empoderarse, todo el mundo tiene que tener poder, propone la autogestión y la rotación como las dos fórmulas fundamentales gracias a las cuales vas a limitar la capacidad destructiva de una organización revolucionaria y en ello estamos, ¿no? En ello estamos porque, como digo, la tentación está siempre, siempre al cabo de la calle, ¿no? La gente al final le coge gusto al cargo, ¿sabes? Y la gente al final empieza a sospecharte que no ha estado con los curritos desde hace 3 o 4 elecciones sindicales, ¿no? Y sí, hombre, va a verles, ¿no? Pero al final, para hablar realmente como para sintonizar con lo que la gente quiere de verdad y con las necesidades reales, si te alejas, pierdes el olfato, pierdes el olfato. Y si te haces un profesional, pues te complicas la vida. Porque al final los profesionales lo que un objetivo que tienen es, pues como tenemos los trabajadores en general, bueno, como yo era funcionario lo tuve menos, ese agobio, ¿no? De hecho, una de las razones por las que me hice funcionario es para no tener ese agobio, pero a la gente lo que quiere es conservar su puesto de trabajo. Y los trabajos por hora y servicio dicen, no, te hemos elegido liberado, que vas a ser nuestro liberado, pero son 4 años, nada más que 4 años. Y a lo sumo 2 periodos, que a mí ya me parece, 8 años me parece lo que no está escrito. Porque si fueran cada 2 años las elecciones, te diría, hombre, 2 y 2, 4. Porque 2, tú lo sabes, la mitad del primer año te estás enterando, la segunda mitad ya empiezas y ya al segundo año, al terminar la segunda parte del segundo año, ya estás acelerando porque te vas. Entonces, bueno, 4 años, 2 años repetibles o 4 años y prácticamente, salvo cosas muy excepcionales, no repetibles. Son las claves, y luego, claro, toda una tarea permanente de formación, dinamización de la gente para concienciarla de que tiene que estar en. Una cosa elemental todavía, por ejemplo, que guarda una pequeña relación con lo que te estoy diciendo, pero alguna guarda, lo difícil que es conseguir en algunos sitios paridad de hombres y mujeres. Sigue siendo difícil. Lo que pasa es que no nos queda tiempo, Félix. Ya, no digo, pero que es el problema, es decir, que no hay, te pasa lo mismo, lo difícil que es rotar. ¿Por qué? Porque no encuentras candidatos suficientes, aunque los haya. Sí. Sí, hay que terminar, sí, supongo yo. Bien, podemos seguir con este tema en otra ocasión porque vale la pena, pero hoy nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. ¿Vale? Me vale. Así Pues que nada, nos oímos. que tengáis una buena primavera, que es lo que estamos haciendo todos para nuestra desgracia, ¿no? Pero no es lo que toca. No, no es lo que toca y luego vendrá, pagaremos la factura. Pues lloraremos, vale. Muy bien, Hasta la pues semana en que cualquier viene. caso disfrutar del día. Vale. Que vaya bien. Un abrazo. Muy bien. Bueno, muchachos, has cortado ya, ¿no?